Hace unos días amanecimos con la noticia de que se separó Daft Punk. Se murió, caput, se finí, catapún. Y mucha gente se puso muy triste, hubo mucho llanto. Y yo lloré, y Maggie rió. Por eso en este video vamos a hablar del legado de Daft Punk. Cómo su forma de hacer música, de samplear y de sintetizar sonidos cambió la forma de concebir la música electrónica en este nuevo milenio. Y cómo sus álbumes influenciaron a muchísimos DJs y artistas que vinieron después, incluso a día de hoy. Hola, Daft Punk. Buena canción, tengan un Grammy. Primero que nada quiero que hablemos de sus técnicas de sampleo, pero para eso tenemos que definir primero qué es samplear. Aunque muchos de ustedes a esta altura seguramente ya lo sepan. Samplear consiste en tomar una porción de un sonido ya grabado, al que llamamos sample, y reutilizarlo en una nueva obra o contexto musical. El sampleo se popularizó durante la década de los 70 y de los 80 y se empezó a usar en muchísimos géneros y contextos musicales diferentes. Si bien samplear era algo que ya hacían muchísimos artistas y que algunos de ellos ya eran considerados genios en el campo, como Jay Dilla por ejemplo, vamos a ver cómo Daft Punk hizo algunos de los cientos de samples que podemos encontrar en su discografía. Por ejemplo, para One More Time, samplearon partes de una canción que se llama More Spell on You de Eddie Jones del año 1979. Esta es la parte que nos interesa porque acá está el sample o los samples que usaron. Uno de ellos es este que está acá, que ya lo tengo seleccionado. Ah, le suena, ¿no? Igual lo hice medio mal, disculpen. Mis habilidades con este programa no son para nada buenas. Y el otro es una parte anterior que está acá que dice así. Y si juntamos y reordenamos esos fragmentos como yo ya hice acá, vamos a escuchar que toma más forma este sample. Otro ejemplo es el sample que usaron para Harder, Better, Faster, Stronger. Es una canción que se llama Cola Bottle Baby y suena así. Lo que hicieron fue acelerarla un toque, pero principalmente bajarla un semitono. Como último ejemplo, para que tampoco sea tan largo el video, vamos a agarrar la canción Contact. Acá usan la melodía de una canción de 1982 que se llama We Ride Tonight de The Shervs. Y arriba de eso le agregan una grabación de las misiones Apolo 16 y Apolo 17 de la NASA. Y por encima de todo eso ponen una capa armónica, una progresión de acordes que escuchamos hasta el hartazgo la década pasada, conocida como la progresión Despacito, porque es de esa canción. Discovery fue la piedra fundacional sobre la que se construyó la música electrónica a partir del siglo XXI. No es joda, ¿eh? Artistas como David Guetta, The Chainsmokers, Swedish House Mafia y Avicii, entre muchísimos otros DJs de música electrónica, fueron claros discípulos de este álbum. Sin mencionar que con Discovery y Homework, su CD anterior, marcaron las bases de lo que sería un nuevo género en la música electrónica, conocido como el French House. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Que como su nombre indica, se generó mezclando elementos del house, principalmente elementos rítmicos como es el 4 on the floor, estos 4 golpes de bombo que suenan en los 4 tiempos en un compás de 4 cuartos, mezclados con samples de canciones de funk o disco de los 70 y de los 80. Si se dieron cuenta, estamos describiendo básicamente la sonoridad identificatoria de Daft Punk. Y otra parte importante de su legado viene recién en 2013 con un trabajo discográfico que influenció a muchísimos artistas incluso a día de hoy. Pero antes de llegar a eso, quiero detenerme en otra cosa. Si hay algo que escuché mucho cuando la gente habla de Daft Punk es pero Daft Punk lo único que hace es robar, agarraron música de otro, les pusieron una base, se chorearon todo y... ¡Ladrón!
Yo no creo que sea tan así, la verdad. Primero que nada, porque estos samples que utilizaron son licenciados, es decir, que para poder usarlos le pagaron y le pidieron permiso al autor original de la obra. Y en segundo lugar, y esto ya hablando en términos más socioculturales, históricos, incluso quizás más abstractos y flasheros, considero que el sample no es sino otra de las tantas formas que tenemos de vislumbrar la forma en la que la música occidental fue estudiada y compuesta por muchísimos siglos. Y esto es partiendo de la música que ya alguien había compuesto antes. Por ejemplo, hace más o menos 1000 años en Europa occidental se puso de moda una técnica de composición conocida como cantus firmus, que consistía en agarrar una melodía de una obra ya existente, de algo que había compuesto alguien más, y transformarla en una línea de bajo para una composición nueva. Es decir, que todos se plagiaban constantemente los unos a los otros y estaba todo bien. ¿Plagio? ¿Plagio di plagio? En la Edad Media se desarrolló la misa paráfrasis, que era una forma de composición basada en el cantus firmus, pero utilizada para música litúrgica, para música de iglesia. Esta fue, por lejos, la técnica de composición más utilizada en los países de Europa occidental que estaban bajo control directo de la Iglesia Católica, que, oh casualidad, fueron los mismos que después vinieron a América a colonizar, así que también nos trajeron a nosotros esas costumbres de composición. Así que sí, podríamos decir que gran parte de la música que escuchamos hoy en día está fuertemente influenciada por esta costumbre que tenían los compositores europeos de robarse los unos a los otros. Si alguien no hubiera plagiado los recién casados, no existirían los picapiedra. Si nos quitan el derecho a robar ideas, ¿de dónde van a salir, señoría? Pero Nacho, ¿qué pasa en la música popular? Bueno, si hablamos, por ejemplo, del jazz... ¿Te gusta el jazz? Es muy común en este género que los compositores utilicen los acordes de un estándar de jazz ya existente para armonizar una melodía original y crear así una nueva obra musical. Por ejemplo, el legendario Charlie Parker compuso la melodía de Ornithology utilizando los cambios, los acordes de How High the Moon, un estándar de jazz bastante popular. Y lo interesante de esto es que se retroalimenta entre los artistas, porque años después Ella Fitzgerald, mientras cantaba una versión de How High the Moon, empezó a hacer scat con la melodía de Ornithology. Era como una especie de sample pero en vivo, en el momento. Y esa retroalimentación es, a mi parecer, lo más interesante del mundo del sampleo. Así como vimos que Daft Punk usó un sample para hacer Harder, Better, Faster, Stronger, Kanye West sampleó el sample de Daft Punk para una nueva canción que tituló Stronger. En mi caso particular, de no haber sido por Discovery y Random Access Memories, jamás en la vida se me hubiera ocurrido escuchar funk y disco, que son dos géneros que ahora me gustan bastante y que jamás imaginé que me podrían llegar a interesar. Estos samples me conectaron con un mundo de artistas que no conocía y que están buenísimos. ¿Alguien todavía sigue pensando que samplear es robar? Yo sí. ¿Alguien más? ¿Hay otro? Bueno, entonces vamos a poner esto serio, vamos a hablar de leyes. Samplear es legal siempre y cuando el autor original o la persona que posea los derechos de lo que vos quieras samplear te autorice a utilizarlo. En Argentina, el artículo 10 de la ley 11.723 aclara que, cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas. Así que mientras te sientes a negociar cuánto le pagás al autor original, está todo bien. En cambio, si sampleas algo y no avisás, no pagás, no nada, estás cometiendo un delito. ¿Y si es delito sobornar a un jurado? Juro ante Dios que pronto seré también culpable de ello. No importa los segundos de duración del sample, no importa cuántos compases dure, no importa cuántos instrumentos tenga, no importa si cambias o no la tonalidad del audio. Si un tribunal puede probar que ese sample lo hiciste vos y que no pediste permiso a nadie, sos pollo, amigo. ¡Te sentencio a besarme el trasero! Cuando Vanilla Ice amplió ilegalmente el bajo de Under Pressure, no fue difícil para los abogados de Queen y de Bowie lograr que él los acreditaran como coautores de la obra, a pesar de que el rapero se quiso defender con un argumento muy convincente, ¿eh? That's the way theirs goes. Ours goes ding 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 ding. Ding 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 ding. It's not the same. Este sonido retro tan característico de Daft Punk, con influencias del funk y de la música disco, lo llevaron más para el lado de la música pop
que para la electrónica en su disco Random Access Memories de 2013. Y este álbum dejó una huella enorme en la industria musical actualmente. No tiene ni 10 años de antigüedad y sin embargo dejó un legado muy grande. Al poner en la escena mainstream una sonoridad de dos géneros totalmente olvidados y que los jóvenes de hoy en día no conocíamos muchos, le abrieron las puertas a otros artistas para que construyan sus carreras con sonidos vintage. Frank Ocean y The Weeknd, por ejemplo, tienen muchísimo que agradecerle a Daft Punk. Así que respondiendo a la pregunta del título del video, lo que hace tan impresionantes a Daft Punk es su legado. Con calidad en vez de cantidad lograron expandir los límites de la música electrónica. Muchísimas cosas me quedaron afuera, no hablé de Homework, no hablé de Human After All, no hablé de la banda sonora de Tron, pero es que la verdad no me da tiempo porque son inabarcables la cantidad de cosas que hicieron estos tipos. Espero que lo sepan entender y me encantaría de todo corazón que me dijeran en los comentarios cuál es su canción favorita de Daft Punk y por qué. Muchas gracias por ver el video hasta el final y hasta siempre, Daft Punk.